de la municipalidad. Pero antes entonces vamos a ir precisamente con una de nuestras conversaciones necesarias, porque este año también ha estado marcado por distintas legislaciones que vienen a aportar y ayudar a la maternidad. Y con nosotros siempre ha estado una especialista que obviamente a través de sus redes sociales ha sido parte también de Matinal Nuestra Casa. Sí, nuestra mamá abogada Nicole Ortiz está con nosotros para conversar acerca de esto, que viene también a darle un espaldarazo a todas las personas cuidadoras. Nico, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chiquillos, buenos días. Efectivamente, salió, o sea, se promulgó, todavía estamos ahí a la espera de la publicación, pero muy contentos por este avance. De a poquito vamos avanzando, como decía Luis, en maternidad y paternidad, ojo, Sí, pues. que es lo que se establece ahora. Hagamos ese pequeño balance a propósito de cierre de año. ¿Cómo ha sido este 2023 en materia legislativa precisamente para proteger a la familia, a los derechos de los niños, por supuesto, pero de papás y mamás también? Mira, en sí, yo creo que el gran primer hito es las 40 horas. Las 40 horas van en beneficio de la familia completa, de todos los que son integrantes del grupo familiar y trabajan 45 horas. Si bien es paulatino, no vamos a llegar a las 40 horas de manera inmediata, trae consigo el tema de la flexibilidad laboral, estas lagunas que tú podías entrar, en vez de entrar a las 9, puedes entrar a las 10 o necesitas irte antes. Vas a poder tener estas bandas horarias que van a permitir a muchos padres poder ir a buscar a los hijos al colegio o ir a dejarlos al colegio, y también a los cuidadores, porque digamos también de que hay muchos abuelos que se hacen cargo de los niños, y las 40 horas en eso ha sido un gran avance. Y hoy día ya tenemos, el viernes se promulgó esta ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que dentro de los beneficios que trae también viene con cambios en la redacción del código. Ya no hablamos nosotros teníamos un título segundo que decía de la protección a la maternidad. Hoy día es la protección a la maternidad, la paternidad y la familia. Entonces, uno dice, el lenguaje crea realidades, y de a poquito vamos siendo un poquito más inclusivo en estos temas de corresponsabilidad, y de que los cuidados no solo le competen a las mujeres. Sí, de todas maneras, Nico, y eso me parece súper importante, pero también el título principal, porque habla de conciliar la vida personal, familiar y laboral. No solo se enfoca entonces, me imagino, en cuidadores, cuidadoras, sino que también en toda persona que trabaje, porque todos tenemos derecho también a cultivar nuestra vida personal, nuestro ocio, nuestros tiempos libres, ¿no? Efectivamente. En sí, esta ley está destinada a 3 grupos de personas. Hablamos de padres, madres o cuidadores, de menores de 14 años, de menores de 18 años, cuando tengan algún tipo de discapacidad, o quienes estén a cargo de una persona con discapacidad severa a moderada. Ellos son los beneficiarios directos de la ley de los beneficios que trae esta ley, que podríamos decir que son 3 beneficios. Pero cuando habla, lo que tú decías, Cami, esta conciliación de la vida personal, es porque en el título de personas del Código del Trabajo, en cuanto a la protección, se va abriendo un poco a los mecanismos de lo que es la paternidad, la familia, la vida personal, instaurando un articulado en el cual todas las leyes deberían ir de manera conectada a lo que es la protección de la vida en familia. Qué triste, sí, de todas maneras, que tengamos que haber sacado una legislación, porque estamos hablando de conciliación de la vida personal y familiar y laboral. Es como decir que antes no había una conciliación, como que antes no era importante. De todas maneras, las señales que se van dando cuenta de aquello. Son avances importantes, pero también muestran la frialdad con la cual se había actuado hasta el día de hoy con respecto a lo que pasa con las familias, con nuestras casas, como que el foco siempre estaba puesto en producir, y ahí es donde se han generado bastantes divisiones políticas en torno a aquello, el tema de las 40 horas, por ejemplo, que básicamente no, esta es una catombe del mercado, van a desaparecer miles de empresas. Y hemos visto otras legislaciones que finalmente no pasa absolutamente nada, y nos vamos adaptando y decimos, oye, ¿cómo podíamos haber vivido antes así? ¿Cómo se toma desde ese punto de vista también el derecho? Porque obviamente tú como especialista vienes a darnos cuenta también de que claro, hay leyes que se demoran mucho en ser implementadas y que no van de la mano con la realidad en la vida diaria.
Efectivamente, de hecho, yo creo que, como tú lo decías, Luis, nosotros perdemos un poco, y a mí que me toca harto exponer en la Cámara, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, perdemos un poco de vista cuando yo veo estas discusiones dentro de las comisiones del trabajo, perdemos el foco de lo que es el derecho del trabajo. Uno no debería trabajar en un lugar donde no quisiera. La normativa de protección laboral se crea porque el foco del derecho del trabajo es porque yo me voy a desarrollar en un lugar que a mí me gusta estar, voy a desarrollar una actividad en la cual yo quiero y me siento a gusto. Pero lamentablemente en nuestra realidad vemos que el derecho laboral hoy en día protege, si bien mucho al trabajador, pero también tiene obligaciones el trabajador. Pero no vemos trabajadores contentos, no vemos trabajadores que les gusta ir a su trabajo, son muy pocos. Y eso es también por el hecho de que las normativas que tenemos son muy rigurosas, son poco flexibles. Y hoy con este tipo de proyectos de ley, ya casi nuevas leyes, vamos flexibilizando también un poco más el derecho laboral y volviendo a lo que es el foco. Yo quiero trabajar donde a mí me gusta trabajar y no siempre por la necesidad de trabajo. Y eso también va en línea con los aumentos del salario mínimo. Ahora, Nico, con respecto a este cambio, ¿cierto? Esta ley que se promulgó, todavía no ha sido publicada en el diario oficial, hay que esperar eso y luego 30 días después entra en vigencia la ley, pero sí es importante conocer qué aborda en la práctica. Por ejemplo, el teletrabajo, que para muchos era una realidad totalmente desconocida, no sabíamos que podíamos trabajar así, pero la pandemia obligó y eso al parecer gustó en muchos aspectos, ¿no? A muchos trabajadores en algunos rubros, incluso algunos se quedaron así, luego pasada la emergencia. ¿Qué va a ocurrir con eso ahora? Oye, a propósito, hay otros que se dieron cuenta que no les gustaba también. También. También, también mucho. A ver, aquí siempre de hecho hubo como copucha, dentro de las discusiones que se dieron en la comisión, la SOFOFA fue súper crítica al decir de que esto era una sobrecarga laboral y podía en sí como bajar la contratación, sobre todo de personas, no de personas, sino que de mujeres, porque era como de los cuidadores, y quienes están por regla general al cargo de los cuidados somos las mujeres. Entonces, la SOFOFA en ese sentido fue súper crítica respecto a esta ley, ¿ya? Pero yo creo que también hay que ir en un avance, el empleador también tiene que flexibilizar, tal como lo decías tú, Cami, se ha visto que los trabajadores rinden con el teletrabajo. Ya el teletrabajo no digamos que algo que nadie conocía. Usted muy bien lo decía, ya desde la pandemia comenzó a instalarse esta modalidad de cumplimiento de las funciones. Y hoy esta ley lo que establece es que si existe, primero, ¿quiénes pueden? Aquellos padres, madres o cuidadores de hijos menores de 14 años o menores de 18 que tengan algún tipo de discapacidad, o quienes están al cuidado de personas con discapacidad severa a moderada. Eso es el universo de personas que pueden acceder a esta ley. El empleador deberá, y ahí hay que tener mucho ojo, deberá entregar la posibilidad de hacer teletrabajo o trabajo remoto. Sí, y ahí es donde también sabemos que hay empresas que tienen que ir modernizándose también. Hay empresas que deben ir dando este paso importante, hay otras que a lo mejor por el rubro que realizan no se puede. También uno como trabajador tiene que ir entendiendo aquellas situaciones donde, mira, la verdad es que, mira, aquí ya no me conviene, entonces me voy a tener que ir por otro lado donde sí me permitan o sí se pueda generar esta alternativa. O sea, hay de ambas partes, pero claro, siempre el embudo estaba más amplio para las empresas y de alguna manera lo que buscamos es el equilibrio, y muchos han tenido esa noción en política de pasarse a los extremos finalmente. Y ahí es donde entra el concepto de, claro, más derechos de los trabajadores. Algunos dicen, no, nos vamos a trabajar en un país comunista. Pero ese equilibrio finalmente lo han demostrado todas las legislaciones que hemos tenido. Totalmente, yo creo que el empleador tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Sí. Es como lo que pasa actualmente con el tema de la sociedad conyugal. Ya no podemos, la mujer no está bajo la subordinación del marido, entonces lo mismo pasa con el empleador. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hoy muchos empleadores hablan de los colaboradores. Ya no se habla de los empleados, sí, de todas maneras, claro, Nico. Pero ahora, para comprender un poquito más acerca de esta ley, ¿qué hay de los feriados legales, las vacaciones? ¿Cómo quedan configuradas en esta modificación?
Ya, acá en este caso, cuando existe un feriado legal, hablamos del feriado legal del trabajador, pero el feriado además que importa el Ministerio de Educación, en el cual se establece el receso para los niños menores de 14 y menores de 18 en el caso que tengan, siempre los menores de 18 en el caso que tengan algún tipo de discapacidad. Y eso se comprueba con el certificado, tienen que estar inscritos en el registro de discapacitados. En ese caso, el trabajador puede solicitar a su empleador dos cosas: utilizar su feriado legal de manera preferente, tiene que dar aviso al empleador con 30 días de anticipación, y también existe o se abre la puerta a otra posibilidad, que es una modificación de turnos, ya que pueda modificar los turnos o distribuir la jornada laboral durante este periodo de receso por parte del Ministerio de Educación. Sí, es necesario poder ir teniendo todas estas nociones, y por eso te preguntaba, y no me parece menos importante con respecto a, y ahí para que termines la idea de lo que significa la modernización también y la actualización de los empleadores finalmente, porque hoy día, claro, tenemos legislaciones que los obligan, pero aún así no se suben al carro de la modernidad y siguen con tendencias bastante antiguas. Para que nos comentes eso también dentro de este abanico. Por una cosa tenemos nuestros derechos, pero otra cosa también es que las empresas se vayan adaptando. Y es efectivo, la empresa, acá nosotros, yo siempre digo, algunas veces uno dice, oye, haz la denuncia en la inspección del trabajo, pero ¿para qué? Si al fin y al cabo nunca van a fiscalizar. El problema es que si no denunciamos las prácticas que son ya antiguas y antiquísimas por parte de los empleadores, no hay registro, no tenemos datos, no sabemos en lo que los empleadores están fallando una y otra vez. Entonces, uno como trabajador, ahora los empleadores siempre dicen, oh, es que los trabajadores están sumamente informados, como diría mi colega la Cristina Melo, trabajador informado, ¿cachai? Pero es que también le falta al empleador informarse. El empleador le falta informarse, el empleador le falta estar en la actualización de cada ley. A mí me pasa mucho cuando en normativa de la maternidad nada, o sea, nada, no respetan fuero, no pagan salacuna. Estos beneficios hoy día de teletrabajo, lo más probable es que vamos a tener un montón de problemas, porque la ley lamentablemente no estableció el mecanismo en el cual el empleador, si se negaba, ¿qué pasaba? Dice en qué caso se puede negar. O sea, el empleador se puede negar cuando tu función no es compatible con el teletrabajo. O sea, requiere tu presencia física dentro de la empresa y tipifica atención de público, guardia de seguridad, atención de urgencia. Pero no dice qué tengo que hacer yo como trabajador en el caso de que mi empleador me lo niegue. Entonces, sacamos buenas leyes, y es una cosa que nosotros hicimos presente como agrupación al momento de la discusión de esta ley. La ley es muy buena, pero también tenemos que tipificar la forma en que el trabajador va a hacer la denuncia, porque va a ingresar la denuncia a la inspección del trabajo, va a haber una fiscalización, pero ¿qué pasa? Y ahí es donde vamos cayendo de repente en este abuso por parte del empleador ¿y qué puede pasar? ¿Una multa? Claro, y para muchos es más fácil pagar la multa, ¿cierto?, que hacer las modificaciones. Ahora, con respecto a las vacaciones, me quedo dando vueltas porque hay muchos niños y niñas que salen de vacaciones en otros periodos, ¿no? Tenemos colegios que son trimestrales, no solo semestrales, por ende tienen periodos de vacaciones distintos al de verano e invierno, como son los colegios semestrales. Colegios particulares, por ejemplo, que se toman periodos de receso diferentes a lo que establece el Mineduc muchas veces. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo se compatibiliza con esta nueva ley? Ahí, mira, la ley establece conforme al calendario del Ministerio de Educación, pero siempre existe esta posibilidad entre el empleador y el trabajador de poder lograr acuerdos. Y ahí es donde el empleador tiene que estar abierto, porque esto se entrega con 30 días de anticipación. O sea, los padres sabemos cuándo va a estar este receso, nos lo entregan cuando ingresamos a clase. Ya, estos son los recesos. Entonces, hay que hablar con el empleador, y en el caso de que no te pudieran dar este feriado como prioritario, porque también trae otros requisitos, no tiene que afectar la dotación, no puede afectar tampoco los derechos de tus colegas, y por eso tiene que ser con 30 días de anticipación. Tenemos esta otra opción, la opción B, de poder ajustar nuestros turnos. Ajustar los turnos, la distribución de la jornada, que también eso está muy ligado con las 40 horas. Recuerden que con las 40 horas, desde el próximo año, en abril desde el 2024, ya comienza esta posibilidad de distribución de jornada. Sí, ahora, y súper importante el concepto, porque finalmente lo que viene a hacer esta ley es permitirnos negociar
conversar. Algo que, claro, lamentablemente en nuestro país tuvo que ser ley para poder hacerlo. Y hoy día, en esta necesidad también de modernizar a las empresas y a los jefes, viene esta flexibilidad también de ir adaptándose a sus trabajadores también. Totalmente. Hoy ya, como tú decías en un principio, hoy se está hablando de los trabajadores nómades, ¿cachai? O sea, algo de que antiguamente uno hubiera dicho que es un trabajador nómade, y para explicarlo un poquitito, es aquel trabajador que cumple sus funciones de cualquier parte del mundo, pero cumple con su objetivo. Y ahí también está la diferencia que muchas veces me preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia del teletrabajo con el trabajo remoto? ¿Por qué dice trabajo remoto o teletrabajo? Y el teletrabajo es el que yo realizo 100% en línea, con aparatos tecnológicos. No tengo la obligación de asistir nunca a la empresa. Y el trabajo remoto es el que yo puedo realizar desde mi domicilio o desde otra ubicación, pero con ciertos requisitos que podría ser ir algún día a la empresa, o si mi empleador a mí me hace la solicitud, presentarme ahí, apersonarme dentro de las dependencias. Ya, entonces es importante que sepamos que esta ley existe como herramienta, que ya está promulgada, que todavía no entra en vigencia, pero que, como también comentábamos acá en la conversación, Nicole, nos va a ampliar ese abanico de posibilidades para aquellas familias, personas cuidadoras, volvemos a insistir, de niños y niñas menores de 14 años, personas menores de 18 años con alguna discapacidad que tiene que estar inscrita en el registro de discapacidad de nuestro país, y a personas que estén cuidando a quienes tienen ahí una enfermedad, discapacidad, cierto, que sean mayores de 18 años, pero tienen que ser cuidados no remunerados. Efectivamente, cuidado no remunerado, y en el caso de cuidadores de personas que son mayores de 14 años, estar inscrito en el Registro Nacional de Cuidadores. Recuerden que hay un Registro Nacional de Cuidadores que además tiene otros beneficios, como una atención preferente en los CEFAM. Lo que se habló por parte del Ministerio es que posteriormente la idea era como rebajar la ficha de protección social, también entregarle otro tipo de bonos. ¿Por qué? Porque ejercen esta labor de cuidado sin ninguna retribución. Y ahí lo más importante es que todavía hasta coja esta ley, como nos decías tú, sobre todo a la hora de especificar cosas, a la hora de sancionar también, de cómo remarcar mucho más esta cancha. ¿Qué se espera en este proceso para el 2024, por ejemplo? ¿Seguir abordando eso, afinando esos detalles? Mira, siempre pasa de que hecha la ley, hay un dictamen de la Dirección del Trabajo. Así que yo creo que una vez ya se pueda comenzar a utilizar, van a comenzar a darse las solicitudes de pronunciamiento por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores también a la Dirección del Trabajo, la cual va a tener que marcar un poco el destino de esta ley, que es lo que hace un poco la Dirección del Trabajo cuando viene no a interpretar, sino que a dar como los parámetros en los cuales ellos van a regular las leyes que entran en vigencia. Así que yo creo que ahí, como se viene bien movido para la Dirección del Trabajo 2024, porque vienen las 40 horas a ser efectiva casi la mayor parte de los beneficios que establecía esa ley, y hoy ya también la conciliación laboral y familiar, que lo más probable que ya en enero esté publicada en el Diario Oficial y desde febrero se pueda ya utilizar. Perfecto, Nicole, agradecemos esta conversación como siempre contigo. Te seguimos en redes sociales como Mamá Abogada y nos vemos en la próxima. Que tengan buen fin de año, chiquillos. Un abrazo gigante. Sí, gracias, tremenda, para que la busquen en las redes sociales. Y siempre está subiendo videitos, entregando datitos de todas estas temáticas y legislaciones que nos traen como beneficio a la familia.